Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto darles la bienvenida a nuestro programa La Mala Educación. Hoy es realmente un gran programa donde usted va a conocer cuál es la realidad del cine en Bolivia. Para ello tengo grandes invitados de lujo sin duda. Voy a empezar presentando primeramente al señor Marcos Loaiza, director de cine, y qué gusto darle la bienvenida. Bienvenido, Marcos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. También nos acompaña el señor Antonio Eguino. Qué gusto, bienvenido. Gracias. Un gusto darle la cordial bienvenida. Voy a pasar a mano derecha saludando a Johanna Benavides, también director, actor, además escritor, ¿no es cierto? ¿Quién no recuerda esa película Engaño a Primera Vista? Los tenemos acá y también nos acompaña Yesid Junior Benavides también. Qué gusto, bienvenidos. Muchísimas gracias por tenernos en el programa. Muchas gracias. Contento. Un gusto. También está acá a mi lado Sebastián Morales, quien es, en este caso, coordinador de nuestro programa de cine. Usted sabe que a iniciativa de la Facultad de Humanidades y en coordinación con la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés, se ha creado el proyecto Cine UMSA y justamente al coordinador de la Facultad de Humanidades lo tenemos acá. Sebastián, bienvenido. Gracias, Jan. Gracias por la invitación. Bueno, realmente es un panel de lujo el que usted seguramente pues ha podido apreciar ya esta tarde para hablar de la actualidad, cómo está el cine en nuestro país. En primera instancia, para un breve contexto, le voy a ceder la palabra a Sebastián. Sebas, por favor. Es un poco difícil hacer un contexto del cine boliviano. Un poco difícil. No, pero creo que aquí en el panel que estamos hay como una larga historia del cine boliviano, ¿no? Representado por tal vez 3 generaciones de cineastas, ¿no? Una generación muy importante que ha sido la de los años 60, 70, ¿no? de Chuquiago, no recuerdo bien la fecha, 77, ¿no? Y bueno, con Pueblo Chico y Amargo Mar. Amargo Mar, México, gracias, claro. muchas gracias, ¿no? Y bueno, está aquí también Marcos Loaiza, que ha sido parte de lo que se ha llamado el boom del 95, ¿no? Cuando a partir de una ley del cine se pudieron hacer de manera muy excepcional 5 películas en Bolivia a partir de un fondo de fomento cinematográfico en la que estaba Marcos, estaba Mena con su película, Jorge Sanginés también presentó la película y el Juan Carlos Valdivia, ¿no? Claro. Que obviamente ya hicieron una obra larga también ellos en los finales del 90, 2000 y Marcos ya ha presentado su última película en 2017, ¿no? Que es Saber, ¿no? Y aquí ya la generación que ha nacido con el digital, ¿no? Con la tecnología, que bueno, recién han hecho su primera película y obviamente aquí sin ningún tipo de ley del cine ni ningún tipo de fomento cinematográfico, ¿no? Sino con más que todo, no sé, energía, ¿no? Energía y esfuerzo propio también, digamos, ¿no? Entonces como que son 3 momentos históricos del cine boliviano bien marcados, ¿no? Sebastián, yo creo que para que nuestro público conozca es bueno hablar cómo es que surge el cine en Bolivia primeramente, ¿no? Con un cine silente que luego pasa a ser sonoro. Tal vez puedes contextualizarnos un poco en esto, por favor, para entrar en materia. Bueno, a ver si también me corrigen mis apreciaciones históricas, ¿no? Bueno, obviamente nace muy temprano el cine con la primera película que se encuentra, que tenemos constancia de que está, es Guara Guara, ¿no? No es la primera, pues la primera que tenemos conservada, exactamente, ¿no? Porque obviamente ha habido películas más antiguas que lamentablemente sabemos de ellas por recortes de periódico, ¿no? Pero Guara Guara sí la hemos podido ver y sabemos cómo es. Después ha habido en los años 30 una especie de vacío, ¿no? Que ha sido retomado en los años 40 por la gran figura de Jorge Ruiz, ¿no? Un gran documentalista boliviano que es como que creo ha sido el mentor de una gran generación de cineastas también, Jorge Ruiz, ¿no?
Y a partir de eso, ya en los años 50 empieza lo que se llama el Instituto Boliviano Cinematográfico, ¿no? Impulsado por la Revolución del 52, ¿no? Y uno de los que ha estado a cargo de ese instituto ha sido Jorge Sanginés, ¿no? Uno de los grandes maestros del cine boliviano, que muy influenciado por Jorge Ruiz y por el cine soviético de los años 20, empieza a realizar sus películas. La primera es Ucamau, ¿no? Y bueno, después empieza a hacer varias otras películas. Él es exiliado en el gobierno de Banzer, ¿no? En el 71, y ahí empieza con Jorge Sanginés la historia del cine ecuatoriano, con una película llamada Fuera de aquí, cuando termina en el exilio. Y bueno, hizo también una película en Perú que se llama El enemigo principal, ¿no? Y obviamente en esas películas aquí Antonio ha participado, ha colaborado en esas películas antes del exilio de Sanginés. Y bueno, después Antonio comenzó a hacer cine en Bolivia, ¿no? Lo que se llamó el cine posible, ¿no? El cine posible, que seguramente Antonio nos va a decir a qué se refiere exactamente, ¿no? Y con la gran película de esa época que es Chuquiago, ¿no? Que ha sido una película que creo que ha marcado una generación muy importante, ¿no? En el cine boliviano, ¿no? Claro. Conocemos películas tan lindas y tan interesantes de cada uno de ustedes, sin duda, pero creo que vale la pena, antes de empezar a hablar de las películas de la producción nacional principalmente, usted, don Antonio Higuino, como ex viceministro de Cultura también, que fue impulsor para la creación del CONACINE, tal vez podría hablarnos acerca de la ley del cine, esa ley que nace en 1991, pero que está descontextualizada, se hace un nuevo anteproyecto de ley, no hay la promulgación necesaria. ¿Y en qué se basa esta ley? Además de lo principal que seguramente todos esperamos escuchar, si hay o no hay apoyo del Estado boliviano a lo que es el cine en Bolivia. Bueno, en realidad en todos los países hispanoparlantes que conocemos y muchos otros de nuestro continente, no hay el cine nacional sin apoyo del Estado, no existe eso. Incluso desde Hollywood en Estados Unidos, el Estado siempre ha ayudado a su propia cinematografía, especialmente en los años después de la Segunda Guerra Mundial, donde el estilo norteamericano se vendía en cada película. Entonces nuestro país, cuando tuvo su primera ley, efectivamente fue un gran aliciente para lo que ya hemos mencionado, esta tanda de películas que se produjeron y que les fue muy bien a nivel de público. Fue una coyuntura especial, el Cine Tesla, que era una sala que había cerrado ya sus actividades, que fue, por alguna negociación interesante, entregada a este grupo de cineastas, y fueron los propios productores que manejaron la sala, lo que fue algo excepcional. Entonces ese es un muy buen ejemplo de cómo una ley del Estado con apoyo económico del Estado, que era el Fondo de Fomento Cinematográfico, logró crear este llamado mini boom del cine boliviano. Lo que pasa es que la ley, pasaron los años y la ley no fue redactada en términos de longevidad, estaba muy circunscrita a la tecnología. Entonces, de esa manera, la ley anterior que comenzó a quedar obsoleta. Y además, el panorama de la exhibición de las películas en nuestro país, en nuestras ciudades, comenzaron a cambiar, ¿no? Y comenzaron a cambiar radicalmente. Al extremo que después las películas posteriores que hicieron también con el Fondo de Fomento Cinematográfico, a todas no les fue tan bien como a ese primer ciclo. Y comenzaban a notarse las grandes diferencias con el cine extranjero, especialmente el de Hollywood. Entonces, hoy en día parece patético, pavoroso. Cada vez hay más espectadores a las salas, a todas las multisalas, y cada vez hay menos espectadores para el cine boliviano, lo que es algo terrible. Y cuando hablamos del panorama del cine boliviano, una de las preguntas que hay que hacerse es,
existe cine boliviano, a nivel de mucha gente que atiende y va al cine, casi la palabra cine boliviano pasa desapercibida. Entonces, esta segunda ley, o sea, la ley que se está trabajando para que salga de una vez y tenga no solamente el apoyo económico, sino la promoción, la habilidad que tenga esa ley para que tengamos, aunque sea una pequeña industria cinematográfica, porque además del cine están los documentales, está la televisión, están muchas otras manifestaciones audiovisuales que están ahora, hoy en día, en el Internet, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de ver ya las imágenes en movimiento. Ahora, lo que sí hay que valorar es los últimos trabajos que se han hecho, diferentes trabajos de diferentes cineastas y noveles también, que de alguna manera nos están también dando la variedad temática del cine boliviano. Si bien antes la variedad temática era muy circunscrita a determinados autores, hoy día hay más autores y mayor variedad temática. Por lo tanto, creo que el cine boliviano ya ha dado suficientes muestras de que está madurando, de que sabe contar historias, algunas exitosas, otras no tanto, pero sí se requiere apoyo del Estado, sin lugar a duda. El ejemplo, por ejemplo, de Paraguay y del Ecuador. El Ecuador prácticamente no tenía cinematografía, pero con el apoyo del Estado, el Ecuador, pues, cada año produce películas muy bien logradas y bien hechas. Entonces, es necesario que en nuestro país, donde hay muchas iniciativas, especialmente de jóvenes, que tengan mayor apoyo y de alguna manera también se requiere que el público se interese un poco más por el cine boliviano. Ahora, ¿cómo logramos esto rescatando las palabras de don Antonio Higuino? ¿Existe cine boliviano? ¿Bajo qué características? Por favor, Marcos, la palabra. Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? Actualmente creo que ya hemos salido de la era Guten Tag. Ahorita es un mundo muy audiovisual. La gente recibe pequeñas películas, unas 20, 30 pequeñas películas en su teléfono. Todos los bolivianos reciben, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que, con una visión mucho más grande, el audiovisual invade todo, ¿no es cierto? Ahora te compras un aparato electrónico y al encender hay una pequeña película de 30 segundos. O sea, no es solamente aquella material audiovisual que va a la sala, ¿no? Sino que está en la televisión, está en la telefonía, está en el internet y también está en las salas y además en otro tipo de ventanas, ¿no es cierto? Como el streaming. Entonces todo eso hace, y yo creo que más allá de salvaguardar la identidad, es parte de la necesidad de entrar a la modernidad, ¿no? O sea, un país que no produce material propio audiovisual, seguramente no está pudiendo ser competitivo a nivel mundial, ¿no es cierto? O sea, actualmente las políticas de subsidio, financiamiento al cine, es para que podamos ser competitivos a nivel mundial. O sea, tú no puedes hacer un zapato si no tienes un buen spot, ¿no es cierto? Claro. Y ni siquiera tienes que... O sea, hay una cantidad de cosas que hacen, y todo eso es el cine, ¿no? Lastimosamente mucha gente cuando habla de cine piensa que es lo que... la premiación de en marzo en Hollywood, el Oscar, y eso es todo el cine, ¿no es cierto? Y el cine yo creo que está en todo el cotidiano. Sí, sin duda. Por ello también a una generación joven es que traslado la pregunta si existe cine boliviano y bajo qué características con esta producción tan linda, diferente y que va también a la par de la tecnología. Por favor, ahí Johanna, Yesid, ¿quién tiene la palabra? El micrófono, por favor. Sí. Ah, perfecto. Bueno, creo que efectivamente me parece que no hay una industria de cine boliviano, ¿no? En algunos casos se busca, no todos los cineastas buscamos que haya una industria, pero yo pienso que sí sería bueno que haya una industria. Eso todavía no lo hay porque no hay suficiente consumidor y no hay suficiente producto, ¿no? Para que también la gente pueda trabajar y podamos generar trabajos de todo el año, ¿no? Que gente pueda estar trabajando todo el año y vivir bien del cine. Lo hay en cuanto a publicidad, pero no tanto en cine de ficción, ¿no? Eso es una de las cosas. Y por otro lado, sin ánimo de desbaratar la pregunta, pero a mí se me hace un poco difícil saber qué hace que algo sea o no boliviano. Es decir, cuando tú preguntas, ¿hay cine boliviano?
¿qué constituye el cine boliviano? Que sea hecho en suelo boliviano, porque hay extranjeros que hacen cine acá, Cierto. ¿no? Ha habido muy lindas películas incluso que se han filmado acá por extranjeros. Ha habido coproducciones también. ¿Qué hay del cine que hacen los bolivianos cuando se van del país? ¿No? Como hablábamos del maestro Jorge Sanginés, qué sé yo, en exilio o por voluntad propia. En nuestro caso, nosotros estamos planificando, si nos otorgan las visas, emigrar a los Estados Unidos pronto y poder hacer nuestras películas allá y aquí. Entonces, ¿van a ser películas bolivianas o no? Yo pienso que de alguna manera sí. Entonces, pero pienso que un poco como lo que decía nuestro estimado Marcos, es justamente que todo medio que sea globalizado en cierto sentido. Entonces, yo siento que mi cine no es solo para Bolivia, o mi cine, o el cine de muchos de nosotros no es solo para Bolivia, es para el que quiera verlo, para cualquier humano que quiera disfrutar de ese cine, ¿no? Y eso es lo lindo también, que se han abierto muchas puertas, ya sea mediante los festivales o las salas comerciales u otras alternativas como el internet, para que la gente que quiera pueda consumir lo que tú estás produciendo. Claro. Entonces, obviamente pienso que tiene que haber una racionalidad en cuanto a qué tipo de cine, cuánto dinero estás gastando, para qué audiencia lo estás haciendo, porque si gastas millones de dólares y no recuperas nada, es bien complejo personalmente y también para el mercado. Entonces, un poquito, digamos, ese sería un pincelazo desde mi punto de vista. Perfecto, Johanna. Correcto. Para apoyar un poco lo que decía Yesid, hay dos temas importantes dentro de esta pregunta. Y una es, ¿qué película, o sea, qué mensaje o qué historia estás dando en tu película? Y la segunda parte es, ¿con qué lenguaje? ¿Y a qué me refiero con el lenguaje? Sino que Hollywood tiene un lenguaje, Bollywood, la industria en la India, tiene otro lenguaje y bueno, o sea, son como lenguajes cinematográficos que se han establecido durante décadas de estas industrias, haber crecido y incluso después volverse a nivel mundial. Entonces, en muchos casos, yo he visto que en las películas bolivianas sí se cuentan historias que han ocurrido en Bolivia o historias bolivianas, pero se utiliza un lenguaje bastante influenciado por Hollywood. No, porque obviamente Hollywood ha sido uno de los iniciadores y ha sido una de las personas, o sea, una de las industrias que ha llegado a nivel mundial antes y ha pisado fuertemente. Entonces, no podemos dudar de que nosotros como cineastas y como audiencia aquí en Bolivia realmente hemos adoptado el lenguaje de Hollywood. Sí. Hay definitivamente excepciones, hay diferentes tipos de cine, europeo, como decía, de Bollywood, de Nollywood, pero es bien prominente el cine de Hollywood. Entonces, no estoy diciendo que estamos contando historias americanas, pero sí utilizamos muchas de las cosas establecidas por ese lenguaje. Y son cosas a veces muy pequeñas, ¿no? Desde qué dicen los actores, la duración de los diálogos, el tipo de bromas, el tipo de edición, sonido, musicalización y muchos detalles de ese tipo. Bien, ahora Sebastián, a ti te consulto, también tú como crítico de cine, ¿por qué los bolivianos no tenemos esa cultura del cine? ¿Por qué no apoyamos lo nuestro? ¿Por qué nos cuesta tanto ver una película nacional que está en cartelera y que obviamente destaca pues lo que es Bolivia, sin duda, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser en el exterior que nuestras películas sean reconocidas, ¿no? Tenemos acá grandes exponentes y realmente en varios países de lo que es Europa, Latinoamérica, incursionando en Sudamérica específicamente, pues tuvieron grandes reconocimientos. ¿Qué pasa con los bolivianos? Yo creo que son varios aspectos, ¿no? O sea, para retomar un poco, por ejemplo, películas como Chuquiago en su época han sido éxitos de taquilla, ¿no? O sea, la gran cantidad de gente que iba a ver Chuquiago es así demasiado grande para una película boliviana hoy, ¿no? O sea, realmente ha habido una gran baja de público para el cine boliviano que es bien complejo de analizar y de comprender también, ¿no? Temas tecnológicos y también de industria, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Son dos temas que son adentro. Y uno de los temas bien importantes es de que el cine de Estados Unidos es una industria que funciona como una especie de arrolladora, ¿no? O sea, realmente sus políticas, su forma de vender las películas es nomás sumamente agresivo con los otros cines y los cines locales, ¿no? Y ese es, a nivel de distribución, es una estrategia sumamente agresiva, digamos, ¿no?
Ahora también es verdad que ha habido una época entre los años 2000, 2009, 2010 que se empezaron a hacer muchas películas en Bolivia aprovechando justamente el efecto digital que evidentemente no tenían la calidad de las películas anteriores, ¿no? Entonces obviamente aquí empezó a nacer una especie de prejuicio de que ir a ver una película boliviana es ir a ver una película amateur, ¿no? Y eso es justamente porque sí había un problema en la formación, muchos de ellos estaban haciendo sus óperas primas y de hecho nunca pasaron de la ópera prima, ¿no? Estas personas que se estrenaron entre los años 2000 y 2010, que yo creo que ha mermado eso también, la confianza del público en el cine boliviano, y eso también un poco con la ayuda de las exhibidoras, ¿no? de las salas de cine, porque a veces había productos que francamente no estaban hechos para mostrar en una sala de cine, ¿no? O sea, no tenían una calidad estándar como para mostrarse, y a veces como decir, bueno, pero es boliviana, que entre nomás, digamos, ¿no? Y entraba, le iba mal, la sacan a muy poco tiempo, y eso genera desconfianza no solamente para la sala, sino para el público, y etcétera, etcétera, ¿no? En vez de realmente pensar si la película realmente debería haber, el espacio natural de esa película era la sala, otro tipo de espacios que también podrían ser interesantes para las propuestas de esa época, digamos, ¿no? A ver, hacemos la misma pregunta acá, por favor, para que puedan respondernos, y al mismo tiempo, Antonio, si usted puede darnos también algún panorama respecto a cómo ha ido evolucionando el cine en nuestro país, desde, por ejemplo, Chuquiago, Pueblo Chico, hasta los Andes, no creen en Dios, ¿no es cierto? En este caso, bajo la dirección suya. Bueno, efectivamente, cuando estamos analizando el cine boliviano o el audiovisual boliviano, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Sí. Para qué público, para qué tipo de sala o proyección, llamamos así, o qué pantalla. Pero no hay que olvidarse que una persona que va a un multicine y compra su entrada, lo que sea, lo que cuesta, y va a ver, está básicamente entrando por el tema de entretenimiento. O sea, una persona no va a escuchar una conferencia ni a leer poesía, va a ver historias filmadas que lo entretengan, que le gusten y que lo satisfagan. Lo que pasa que la manera de narrar en cine es muy variada, depende del estilo, depende de la formación, depende de lo que uno siente adentro, en fin. Pero lo principal para que tenga, llamemos así, éxito de público, que sea una buena historia. Una historia no necesariamente ni comedia, ni drama, ni de terror, pero una historia que nos llegue y que nos haga pensar en nuestro país, en nuestra sociedad, en uno mismo. Así es. Entonces, todas las historias y todos los géneros deben tener su lugar, porque no hay que decir, es solo este tipo de cine. Y hay algunos pequeños ejemplos de cineastas bolivianos que están tratando de encontrar un nuevo lenguaje dentro de lo que se llama lenguaje audiovisual, que algunos tienen algo de éxito, otros desde luego que no. Pero bueno, si quieren doy nombres. Hay un joven Bullock, que ya ha hecho 3 películas, y que él está haciendo una búsqueda de su propio lenguaje. Lo que pasa que no hay afinidad entre lo que él ofrece y lo que alguien que recibe. En cambio, por ejemplo, la película de El viejo Calavera, que es, llamemos así, otro género, un género social, un género duro de mineros, cooperativistas, en fin, pero hecho de una manera tan buena y nueva que no es que haya tenido éxito, pero ha llamado la atención. Sí, sí. ¿No? Entonces, hay una predominante que todos los cineastas, viejitos y no tan viejitos, y jovencitos, deben tener en cuenta. Hay que tener profesionalismo, primero. Sí. Hay que hacer Sí, las sin cosas duda. bien hechas. Y precisamente acá Sebastián, que está representando la formación
tenemos que darle mucho énfasis a formar nuevos valores dentro de la cinematografía y el audiovisual boliviano. Porque el que hace cine y el que hace cosas para televisión tiene que ser una persona del oficio, saber hacerlo bien. Un carpintero que hace una mesa chueca no la va a vender nunca. Sí. En cambio, un carpintero que hace una linda mesa como que valora el tipo de madera va a ser atrayente. Lo mismo el cineasta debe hacer lo mejor posible en técnica, en narrativa y en originalidad. No, plenamente de acuerdo. Marcos, la palabra, por favor, y no podemos dejar de mencionar esa película tan linda, Averno, ¿no? Gracias. Que ha causado realmente éxito, yo creo que así, y así lo considero, además de que yo creo que te ha traído grandes satisfacciones. También, por ejemplo, haber presentado esto a Ibermedia, ¿no? Que es en realidad como un consejo, ¿no es cierto?, que apoya lo que es la coproducción, lo que son las producciones propias, y que también para nosotros podría parecernos grandes sumas de dinero que ha logrado este Averno, que en primera instancia el 2012, 2013 no llevaba este título, ¿verdad? Sí, se llama Arcano Qatari. Yo creo que Ibermedia es ahorita el único estamento estatal de apoyo y fomento al cine, ¿no es cierto? Gracias a que Bolivia participa del programa Ibermedia, es de que destina una cantidad de fondos que son, creo, $200.000, y eso se reparte un poco más aumentado, $300.000 que van para fomentar películas bolivianas, ¿no es cierto? Es el único incentivo que hay, además del premio municipal de La Paz, claro, que es un premio cinematográfico. Hay dos premios, la María Gallardo para formación y el premio cinematográfico, que sí permiten, ¿cierto?, que es una forma estatal. Ojalá algún día todas las gobernaciones, todos los municipios tengan esos pequeños fondos que permiten al cine, como ocurre en Brasil. Yo creo que cuando se habla de cine hay varias cosas. La gente va al cine y hace cine por varios motivos, ¿no? Y yo creo que en el arte la peor manera de poder evaluar es por las ventas o por la taquilla, ¿no? O sea, en libros, los premios Nobel no venden tantos libros como pueden vender los grandes bestsellers. En música, los charts, ¿no es cierto?, no está la mejor música, y en cine más o menos pasa igual, ¿no es cierto? O sea, si tú vas a ver Avenger, seguramente no es la obra, la joya del cine de este siglo, ¿no es cierto? El cine en general de calidad se está atrincherando, como sucede en todas las artes, en ciertos nichos, ¿no es cierto?, gente que está dispuesta a ver mucho más sofisticación o ciertas cosas, ¿no es cierto? Sucede con todas las artes, y no es de que hay un arte popular y uno elitista, sino simplemente hay diversas maneras de hacer, ¿no es cierto? Y cuando los americanos hacen una película, su intención mayor es ganar dinero. Sí. Piensan solamente en eso, y quien da la plata para esas películas son los bancos, ¿no? En otras ciudades como Francia, que tiene una excepcional ley de cine, o Colombia, se hacen películas para hacer un montón de cosas más, ¿no es cierto?, para promover historias, para remover el pasado, para contar la historia, para defender la cultura, y sí también llegan a tener cierto éxito, como Argentina hay películas que ganan muchos millones, pero es el punto de vista para qué uno hace el cine, ¿no es cierto? Y si tú vas a la historia del cine, ¿no?, en general, o sea, la gente, por ejemplo, una película como La Nación Clandestina es parte fundamental de la historia del cine boliviano, pero nadie sabe cuántos espectadores ha tenido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que hay otros factores, y yo creo que es importante cuando una película logra ser influyente, ¿no? Cuando otros cineastas quieren hacer una película similar a esa, ¿no?, como sucedió con Chuquiago. Cuando vimos todos Chuquiago, nosotros digamos, ese cine queremos hacer, un cine posible, que no esté totalmente militando con el partido, sino que sea muy social, pero se pueda hablar. Y eso yo creo que es importante, un cine que puede influenciar como un granito de arena en todos los artistas y sobre todo en la sociedad, ¿no? Y que la gente vaya al cine, pague su entrada y te lo agradezca, es bien. Lamentablemente en nuestra ciudad, en nuestro país, no existen festivales, no existen maneras alternativas, salas de arte pequeñas, donde uno pueda ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Tenemos alguna gente tiene lugares en el internet o lugares ahí donde se bajan de manera pirata las películas, pero eso no es orgánico, no es social, ¿no es cierto? Entonces aquí hay gente que conoce muchísimo la historia del cine coreano, pero en su casa, solo, ¿no es cierto? Se da otro tipo de cinefilia. Perfecto. A mí me gustaría Sí, por tocar favor, claro. un tema que es importante, que son las excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones a la norma. O sea, hay el mundo, llamemos así, de exhibición
cinematográfica que hoy está en manos de las multisalas, principalmente, ¿no? Hay muy pocas salas que no son multisalas. Entonces la multisala tiene que funcionar de acuerdo al volumen que hace y básicamente con películas que vienen de Hollywood. Pero de pronto han aparecido en los últimos años excepciones que realmente a mí me han dejado pensando que fenómenos cinematográficos. Hace un par de años atrás, una película paraguaya, Las Siete Cajas, un joven paraguayo educado y profesional en el cine en Buenos Aires, decidió hacer una película en un mercado paraguayo, como dijéramos aquí, el Mercado Rodríguez, con una trama, una historia entre los buenos y los malos, para decirlo de una manera muy sencilla y esquemática, y de pronto no solamente se convirtió en un éxito de taquilla en el Paraguay, un fenómeno que tuvo más de 1 millón de espectadores, y también en otros países. Cuando llegó aquí yo quedé sorprendido de la calidad cinematográfica con que este joven, muy hábil en la parte publicitaria, desde luego, exhibe esta historia. Luego hay películas, un par de películas chilenas y argentinas que básicamente son comedias que superan los 4 o 5 millones de espectadores, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y acabo de enterarme hace poco 2 películas peruanas de comedia que se llama Pasumare, que una de ellas hace 4.300.000 espectadores. Claro, he visto la película, es una película correctamente hecha, no es ninguna chambonada, buen sonido, buena foto, buena actuación, comedia, una comedia popular peruana. Entonces yo digo, el productor, el director, o algo que combina a los dos, debe tener mucho olfato. A ver, ¿qué comedia puede ser un gran éxito? Porque además estamos hablando de ganar dinero. La mayor parte, casi la totalidad de las películas bolivianas no ganan dinero de hoy en día, no ganan dinero. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, buenos comentarios, satisfacción personal, pero vivir de eso no se puede. Uno tiene que vivir de otras cosas. Pero una película, esta peruana, que al bolsillo del productor le hayan entrado $2 millones, claro. Fenómeno, claro, que hay que estudiarlo, no hay que demonizarlo, hay que estudiarlo. A mí me gustaría si puedo intervenir. Muchos puntos interesantes en lo que han hablado. Estoy básicamente de acuerdo con el 100% de lo que ha dicho don Antonio, y pienso que es muy interesante porque eso, un poco, lo que ha sucedido en Perú, en Chile, con esas películas, es lo que ha pasado con nuestra película Engaño a Primera Vista aquí en Bolivia. Obviamente no hemos llegado a millones de espectadores, pero los números a los que se ha podido acceder en la taquilla son números que no se hacen en más de una década acá. Entonces, entonces estamos como que volviendo a escalar esa montaña que cayó, que ya esos números, por ejemplo, que tuvo Chuquiago no se han hecho en más de 2 o 3 décadas. 130.000 espectadores. Creo que son más, son como 300.000 o algo así. 300.000. Estamos hablando de lo que hace unos años iban a ver Avengers, ahora es un poco más, pero lo que hace unos años iban a ver Avengers es lo que fueron a ver Chuquiago. Entonces estamos hablando de masas de gente, ¿no? Sin embargo, hemos empezado a romper el hielo nuevamente con nuestra película, que justamente creo que tiene esas características. Hemos tratado de tener un mejor olfato de qué es lo que la gente quiere ver sin que sea algo que nosotros no queremos hacer. No es que estamos haciendo nada más por el dinero, no, pero sí estábamos tratando de ver qué era lo que la gente podía disfrutar y cómo podíamos contarlo con una factura buena en cinematografía, en actuación, en guión, y que realmente pueda jalar a la gente. Entonces, pienso también que muchas veces, dando un poco de razón a lo que se ha hablado antes y expandiendo, los cineastas somos muy rápidos en culpar al público, ¿no? Y incluso la pregunta que tú hiciste es ¿por qué el público boliviano no va a las salas? Y nosotros decimos, porque es muy inculto o porque no entiende nuestro cine, y la verdad es que el 99% de las veces no va a ver nuestro cine por 2 razones. Porque nuestras películas están muy mal contadas, entonces nadie va a entender la historia, que era básicamente lo que decía don Antonio, que justamente no están claramente contadas, no se pueden conectar con el público, o 2,
aunque esté bien contada, ya viene el público traumado de haber ido múltiples veces a la sala, haber pagado lo que paga por ver Avengers o la ganadora del Oscar u otra película interesante, y le damos cualquier basofia, entonces obviamente que estamos perdiendo ese público. Entonces, muy pocas películas se salvan y realmente tienen lo que se necesita, y estas películas sufren a raíz de todo lo que ha pasado con las otras películas, que no tienen este lado técnico, como decían bien, pero tampoco tienen el lado narrativo, porque hay muchas películas que ahora están saliendo o que han salido que, bueno, parecen ya más películas, no parece el proyecto de grado de una universidad, digamos, pero narrativamente es nomás así como un chiste mal contado, digamos, ¿no? Sea drama o sea... Y una cosita más. El micrófono, por favor. Sí. Gracias. Y entonces, pienso que nosotros tenemos que saber contar, rescatar las cosas que se han hecho en el pasado acá en Bolivia y poder contar las historias de mejor manera, poder aprender a cómo guionizar de mejor manera, y tal vez no inclinarnos tanto a ser tan exquisitos todos los cineastas que queremos redescubrir la pólvora, ¿no? Como bien decían, estamos tal vez tratando de encontrar nuevas formas de contar, y está bien que haya eso, pero tal vez no solo eso, no ser tan pretenciosos, sino decir, bueno, contaré una historia básica o contaré una historia compleja de manera básica, de manera que sea potable para muchas personas. Y cierro con esto. Estoy de acuerdo de que la taquilla no es el indicador completo o único para decir si una película es buena o no, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, pero también creo que desechar lo que dice la taquilla es algo que no deberíamos hacer como cineastas, porque las películas cuestan mucho dinero y es lindo retornarlas. Claro. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la dicha de poder vivir estos últimos 3 años de nuestra película. Entonces, nuestra película sí ha ganado dinero, y desde el 2015, desde enero, nuestra familia vive específicamente de esta película y estamos a punto de hacer nuestra próxima. Qué Entonces, bien, qué bueno. pero son casos muy raros, ¿no? Son casos que no se dan todo el tiempo. Entonces, pienso que es un buen indicador también ver a cuánta gente llegas, porque aunque sea una joya histórica una película, o aunque sea una joya en términos artísticos tal vez, lo cual es algo loable, muchas veces sería mejor si esa película hubiera llegado a una masa mayor, tal vez no ser la película más taquillera, pero al menos tener lo suficiente para ganar su dinero, y para que haya llegado a un montón de gente y hayas afectado con ese mensaje, esa pregunta, cualquier cosa que era lo que querías transmitir, ese sentimiento, que hayas afectado a miles y millones de personas. Y pienso que muchos cineastas se escudan y dicen, no, es que lo que pasa es que el cine que yo cuento no es para las masas. Yo pienso que en general puede haber una cosa así, pero en general el problema viene que no contamos bien. Podrías decir exactamente lo mismo que estás diciendo en tu película, que ahorita está muy recóndita y solamente se le entiende en los festivales, digamos, y ponerlo en una forma que es un poco, hay que trabajar más, y eso me parece un poco más difícil, pero como para que llegue a millones de personas, Ya. se puede. Cualquier mensaje o cualquier pregunta o cualquier cosa que puedas querer lograr con tu arte, creo que se puede lograr haciéndolo así y no quedándote con unos cuantitos que a veces no te dan ni siquiera para poder hacer tu próxima película, que es una tristeza. Perfecto, Sí, Johannes, sí. Gracias. Continuando con el último punto que decía mi hermano, es verdad, muchas de las películas que nosotros ahora llamamos joyas o que son clásicos del cine mundial, son películas, no te voy a decir todas, pero una gran mayoría que también han tenido un éxito en taquilla hasta cierto punto. En algunos casos es verdad que después de tal vez recibir premios es cuando recién han sido exitosas en la taquilla. Pero lo que nosotros tratamos de hacer con mi hermano, y algo que queremos fomentar, es de que se haga cine para ambos lados. O sea, cine que tiene un contenido, tiene profundidad, hay un contenido artístico, pero también puede ser comercial. Porque ambos de sus conceptos no están peleados. El hecho de que algo sea una joya o de sea artístico, que dé un valor nuevo o un mensaje nuevo, no significa que tiene que ser, o sea, le tiene que faltar taquilla o le tiene que faltar el factor comercial. Hablando de un tema también interesante, porque estoy bastante de acuerdo también con mi hermano con lo que dicen Marcos y don Antonio, pero Sebastián habló acerca de Hollywood como una arrolladora, y es verdad, hasta cierto punto es un poco cómo funciona, pero hay que entender la lógica de por qué y cómo son esta arrolladora. Y la lógica detrás de eso que yo veo es, están haciendo algo bien. Ya, puede ser que haya cosas que se pueden arreglar y corregir, y puede haber cosas negativas dentro de la industria de Hollywood, definitivamente. Es más, yo soy el primero en decirlo. No estoy de acuerdo con todo lo que se hace en Hollywood y debería cambiar mucho, pero están haciendo algunas cosas bien. Y entre esas cosas está
sus historias, la narrativa que don Antonio dijo, ¿no? Sí. La calidad técnica, un lenguaje universal. Entienden la parte artística y la parte de distribución y de marketing. Y eso es algo que nosotros, en vez de tal vez, y hablo en general, en vez de criticar o de tal vez tachar digamos, de algo así como el bully negativo, digamos, deberíamos tal vez aprender y adoptar hasta cierto punto, porque sí lo hemos hecho, no digo que no, pero podríamos hacerlo mucho más. En el cine boliviano creo que se beneficiaría y todos nos beneficiaríamos de cine que sea un poco más comercial y, como decíamos al principio de esta conversación, genere más movimiento para que haya, o sea, incluso más taquilla, para que estos mismos cineastas, nosotros, podamos continuar haciendo cine. Lo cual me lleva al último punto, que es la taquilla. Sí. Es verdad, la taquilla, la taquilla se la puede ver desde el punto de vista de, bueno, taquilla es cuán comercial es tu película, cuánta plata has hecho y más o menos cuánta plata les has hecho ganar estos bancos que supuestamente financian estas películas en Hollywood. Pero en realidad yo veo la taquilla de una manera diferente. Yo veo la taquilla como una oportunidad para nosotros cineastas, para a nivel mundial y en Bolivia y en otros países, para continuar haciendo cine. Es nuestro pan, es nuestra comida. Porque incluso podemos ganar festivales y hasta cierto punto podemos ganar competencias o fondos del gobierno o de diferentes festivales nacionales o internacionales, pero el verdadero pan de dónde viene y de dónde podemos continuar haciendo cine es la gente. Y claro, hasta un buen punto nos debemos a nuestro público. Claro. No se trata de hacer solo lo que quiere la gente y listo, como, digamos, de una manera medio populista, sino de tal vez entender de que hay una relación. Entonces, en eso nos enfocamos mucho y fomentar eso, ¿no? Decir, bueno, estoy haciendo una película para que la gente vea. Muy bien. Sí, Marcos, adelante, por acuerdo. favor. Sí. Yo creo que ahora Hollywood no está haciendo bien las cosas, ¿no? Personalmente, desde un punto de vista, yo detesto las películas de Marvel, ¿no? Excepto Deadpool o alguna otra, en general me gusta. Pienso que el Hollywood de los 70 era mucho más cinematográfico, ¿no? Y creo que hay pruebas, más contenido, mucho más elaboración en el lenguaje, mucha más investigación. Y creo que lo que digo está respaldado en que muchos cineastas y muchos espectadores han preferido migrar a Netflix, a YouTube, a otros lenguajes donde sí hay atrevimiento, donde sí hay otras cosas y no hay una cosa totalmente efectiva que tú sabes que vas a encontrar, nada más, ¿cierto? Claro. Yo pienso eso, yo pienso que es a nivel cinematográfico, no hablo a nivel taquilla, está clarísimo que es el momento donde Hollywood está haciendo mucho más dinero, ¿no es cierto?, promovido por todo el desarrollo económico del planeta, etcétera, etcétera, pero en general yo creo que ahorita cinematográficamente es un periodo muy pobre, ¿no es cierto? O sea, si tú ves, por decirte, El Padrino contra Avalanche, ¿no es cierto?, creo que no hay comparación a nivel personal, ¿no es cierto? A nivel cinematográfico, yo creo que ahorita los hermanos Coen están ahí en la periferia apenas sobreviviendo, ¿no es cierto?, o todos los artistas, cuando era diferente. Evidentemente la taquilla puede ser un punto, pero además yo creo que hay que ver el cine como una globalidad. Yo creo que debería tener derecho y creo que hay grandes cineastas en el mundo que su prioridad no es narrar, sino es la poesía. Como toda literatura, de repente uno quiere contar historias, pero otro no quiere usar la poesía. Claro. O puede documentar, ¿no es cierto? Yo creo que hay una mayor posibilidad que tiene el lenguaje, y mucho más ahora, ¿no es cierto? O sea, que la gente prefiere ver un pequeño video en Facebook a un mensaje escrito. Claro, hay ese tipo de cosas y yo creo que eso es lo más importante entender, que es problema de carácter también. Sí. ¿No? O Sí, sea, hay gente que quisiera ser gran bailarín, pero no le da, ¿no es cierto? Hay gente que quisiera ser gran poeta, pero no le da. Hay gente que quisiera ser narrador, pero le sale poesía. Hay gente que quisiera ser profundo y le sale comedia. Es un problema de carácter. Lo importante es que una sociedad pueda tener espacio para cada uno de esos caracteres que hay en la sociedad, para que todos los cineastas puedan hacer y no solamente estén beneficiados aquellos que hacen cine para festivales o aquellos que hacen cine de comedia o aquellos que hacen cine de taquilla, sino para todos. Hay un aspecto adicional que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de la realidad del cine boliviano en un país chico, en un mercado pequeñísimo, etcétera. Pero este mal nuestro es global, de todos los países. Argentina, Brasil, Chile, Perú sufren de este tema, que sus cines nacionales están muy empequeñecidos por las avalanchas que vienen de afuera, especialmente de Hollywood. Ahora, cada país, cada gobierno, cada CONACINE o lo que se llame,
tiene que ver la manera de cómo mejorar las posibilidades de cada país en calidad, en manera de narrar historias, en la originalidad y además en el oficio. O sea, lo primero que tiene que tener el joven cineasta es oficio, saber hacer las cosas. En el momento que sabes hacer las cosas, vas a narrar con mayor soltura. Bien, entonces es un problema global que hay que analizarlo desde lo nuestro y también ver el resto. Sí, sin duda. Y bueno, tomando un poquito de cada uno de lo que dijo y bajo este contexto, Sebastián, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué tipo de cineastas, con qué ópticas se están formando ahora en nuestro programa de cine, que es a nivel licenciatura, que en 4 años pues saldrá una nueva generación de productores, guionistas, directores, bueno, seguramente con alguna especialidad que irán descubriendo en el transcurso de estos 4 años? Si puedes ubicarnos, por favor, en esto. Bueno, para empezar, creo que es bien importante lo que dice el Antonio, que el cineasta es un oficio que hay que aprenderlo, ¿no? Y realmente, y más hoy en día, ¿no? Antes, cuando no había escuelas de cine, bueno, podía ser un poco más o menos empírico y tener un poco de suerte para poder agarrar una cámara, pero ahora todos los cineastas tienen que entrar en una escuela de cine, ¿no? No hay forma de ser cineastas sin haber pasado por lo menos algunos cursos de cine, ¿no? Y eso pasa a nivel mundial. Si vemos a nivel mundial hay un boom de las escuelas de cine muy grande, y eso es por algo, ¿no? Y no solamente porque hay mucha demanda de gente que quiere estudiar cine, sino porque se entiende que el cine es una cosa que se puede aprender y se puede enseñar también, ¿no? Tal vez menos enseñar, pero sí aprender, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces vamos por ese camino. Por ese camino, Realmente tenemos 2 minutos. Sí, que lo voy a digan, decir muy por favor. brevemente. Cada película boliviana que sale a nuestro mercado, que se la ve en grande, en chico, en lo que sea, en DVD o en el internet, es una experiencia. Y cada película, con cada director, y cada director representa al grupo de que ha hecho y ha trabajado por hacer esta película, también debe merecer un análisis global, ¿no? ¿Por qué hay películas de mucho atrevimiento de jóvenes que han hecho trabajos mal hechos? A mí me ha tocado vivir esto de cerca cuando yo estaba manejando la Cinemateca, Sí. de la gente que salía de la sala furiosa: quiero que me devuelvan mi plata, ¿no? Sí, y la pobre seguramente. boletera no sabía qué decir. ¿Por Claro. qué? Porque es un producto mal hecho. Y cualquier producto cultural o no cultural que no esté bien hecho, no se vende. Bien, Y hablando un poquito de lo de la educación, digamos, y de este 30 programa. segundos, sí, por Claro que sí. favor. No, Gracias. Me parece que sí, el cine es algo que se puede enseñar, y es recomendable que la gente también no solamente se culturice, sino que se tecnifique y pueda hacerlo con mayor soltura. O sea, pueda hacer todo esto para poder luego narrar con mayor soltura. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciado en teatro. Johanna Ya. ni siquiera se ha graduado de la secundaria. Entonces, nosotros estamos desafiando un poco la idea de que para ser cineasta tienes que haber estudiado académicamente. Yo pienso que el estudio tiene que darse. Bien. Simplemente que no siempre es de la manera formal y de la manera académica, sino que realmente te pongas la mano al pecho y trabajes cientos, miles de horas realmente en lo que estás haciendo, y lo hagas a conciencia, no solamente como marcando tarjeta, sino que te vayas tecnificando, vayas mejorando, así como un doctor le pilla 10, 12 años en la universidad, amaneciéndose fines de semana sin salir, etcétera. De la misma manera, un cineasta debería tener la fuerza y la congruencia con lo que dice que quiere hacer para poder meterle ese tipo de trabajo. Y bueno, como no, al final de ese tiempo seguramente vas a estar haciendo películas buenas, así como un doctor aplicado hace cirugías buenas o lo que Claro. sea. Eso por un lado. Y pienso que en las escuelas hay que tener mucho cuidado porque te vuelven muy raro muchas veces, te vuelven un cineasta muy esotérico, y eso tenemos que tener cuidado nosotros ahora que estamos con este nuevo programa, que es algo bello acá en Bolivia, pero de que los muchachos estén expuestos a todos, porque si no sucede que es como que entraste así y te gustaba tal vez la película de Marvel y luego sales y dices, no, ya no me parece, digamos, ¿no? Bien. ¿Y por qué no mantener ambos lados? Y bien, dentro de esos cineastas esotéricos, como decía Yesid, algunos cineastas soñadores,
soñadores también, me imagino. Quiero, por favor, así en 30 segundos para concluir esto, que cada uno pueda autodefinirse en realidad como directores, como productores, como escritores, guionistas, y para que la gente realmente los conozca en amplia magnitud, porque no podemos perder la oportunidad. Este programa realmente ha sido con un diálogo muy rico, me imagino, tanto para nosotros como para el público que en este momento está en nuestra sintonía. Así que, por favor, Marcos, ¿cómo es Marcos Loaiz? Yo creo que es difícil, ¿no? Definirse. Yo no creo mucho en las definiciones y creo que lo que más y mejor habla de mí es mi obra, ¿no? O sea, yo creo que están mis películas, mis obras de teatro y también mis dibujos que podrían hablar mejor de mí. Perfecto. Antonio, por favor. Bueno, todos los cineastas estamos en el campo creativo, creamos algo, ¿no? Soñamos algo, escribimos algo nuevo y lo llevamos a imágenes en movimiento. En lo que a mí me respecta es qué es lo que me ha motivado básicamente, problemas sociales. Este es mi lado que más se ha preocupado. De los 4 largometrajes que he hecho, cada una de mis películas tiene alguna preocupación social. Desde Pueblo Chico, el problema de la tierra, el problema del propietario, del falso sindicalista, la pésima educación pública. Chuquiago, cuatro historias en lo que se llama el gran problema de la ciudad de La Paz. Amargo Mar, una tragedia histórica que nos ha tocado vivir. Y mi última película, Los Andes no creen en Dios, de alguna manera he querido reflejar lo que siempre Bolivia fue, un país minero, cómo era la época minera más o menos cercana a nosotros. Porque yo he nacido en una mina, mis padres trabajaban para Patiño, en fin. Entonces he querido reflejar, y si puedo hacer una próxima película, más o menos iré en esa dirección. No, y lo ha logrado plenamente. Por favor, Yesid. Bueno, creo que en algunas cosas tal vez vamos a ser similares, pero yo me considero un artista entretenedor. Ya. Entonces, a mí, yo estoy involucrado en muchas artes, hago música, hago teatro, hago danza, pintura, muchas cosas, y por eso me he metido al cine también, porque todas estas artes desembocan en el cine. Y a mí me gusta entretener, y mientras más personas se entretienen, mejor. Y no necesariamente solamente con humor, porque a veces la gente piensa que el entretenimiento es el humor. No, puede ser un drama, puede ser una acción, puede ser terror, lo que sea. El chiste es que la gente vaya y en lo posible, en mi tipo de cine, que salga con algún tipo de mensaje donde la persona misma no le hemos creado un panfleto, pero le hemos hecho reflexionar sobre algo. Entonces, en ese caso sí me interesan los temas sociales, y me interesan también, como por ejemplo en nuestra película, que trata sobre la honestidad, entre jóvenes, entre la urbe, de lo que es La Paz y la metrópoli, pero la honestidad. En este tipo de ámbitos me desenvuelvo, me parece. Muchas gracias. Gracias, Yesid. Johanna, por favor, palabras finales. Sí, correcto. Mi autodescripción comenzaba exactamente igual, que exactamente igual, ¿no? Un artista entretenedor, y esto viene, la razón por la cual somos similares en esto es por nuestros padres, que han sido artistas toda su vida. Entonces, Yesid Benavides, mi padre, y sí, Susana Jofré, mi mamá, cantante también ambos, ¿no? En la música. Entonces, el escenario, y en este caso la pantalla grande, es una manera de poder entretener a la gente. Pero me defino como una persona que no solo quiere decir algo, sino también crear una relación con la gente a través del cine y lo que sea, lo que se pueda. Me interesa el cine es mi pasión, pero definitivamente el entretener a la gente, llegar, el sentir esa conexión y esa relación con la gente, y no haber dicho solamente algo y de ahí luego darse la vuelta e irse, claro, es lo que a mí me importa y lo que a mí me llena. Definitivamente poder también cambiar, y me defino como una persona que quiero cambiar el sistema educativo nacional y a nivel mundial, porque definitivamente es donde puede comenzar un cambio verdadero en la sociedad. Hay que continuar rompiendo esquemas. ¿Y Sebastián? Bueno, antes de hacer eso, comentarles que aquí están 2 de nuestros docentes de la carrera de cine, que van a estar Marcos y Antonio, y bueno, es un lujo tenerlos y era un buen momento para presentarlos también. No, claro que sí. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta, yo creo que a mí me gustan ver películas, ¿no? y por eso me he dedicado a eso y a investigar, ¿no? Entonces, ese es mi perfil. Muchas gracias. Sugerencia para otro programa. Por favor.
hubo en la Universidad Católica una tanda de profesionales que se educaron por una sola vez. ¿Por qué no analizar qué ha pasado con ellos 10 años después? Muy bien, qué interesante. Bueno, muchas gracias. Realmente un honor, un orgullo haberlos tenido hoy en nuestro programa. Muchas gracias por haber estado presentes. Y creo que es muy importante que para la transformación social que necesitamos y creemos los bolivianos, es también recobrar y recuperar nuestra identidad o apoyar en este caso a través de lo que son las pantallas de cine. Muchas gracias a usted que estuvo en nuestra sintonía. Esperemos que realmente haya disfrutado el programa como nosotros. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.